Íbamos conduciendo mi novia y yo a las 2 de la madrugada por la carretera México-Toluca, con dirección al desierto de los Leones. Justo al pasar el kilómetro 25, la niebla se empezó a hacer cada vez más espesa, lo que nos impidió ver el panorama completo. Esto nos obligó a reducir bastante la velocidad para ir más despacio. Repentinamente, aparece en medio del camino la pequeña figura de un niño. Apenas si tuvimos medio segundo para maniobrar el volante e impedir el atropello, pero no lo logramos. Salimos temblorosos del auto para ver qué había pasado, temiendo siempre lo peor. ¿De dónde carajo salió ese niño?, nos preguntamos uno al otro. Inspeccionamos los alrededores del auto, pero no encontramos ningún rastro de él. Se nos encogió el corazón cuando nos agachamos para inspeccionar por debajo, solo para encontrar restos de su ropita. Pero, justo al levantarnos, vemos la misma figura del niño justo enfrente de nosotros. Relatos corren de que su mirada es inolvidable y que te perseguirá todos los días de tu vida si es que logras sobrevivir a su presencia. Otros dicen que si lo ves es porque tu hora de morir ha llegado, pues es muy probable que sufras un accidente en esa carretera más adelante. Mi recomendación es que si vas por esta misma carretera y te topas a este niño, sigue conduciendo sin detenerte. Lo más probable es que sea solo un fantasma y no alguien real, ya que, ¿qué estaría haciendo un niño solo, en un lugar tan frío, macabro y solitario, a tales horas de la madrugada? La Rumorosa es una de las carreteras más peligrosas de México. Esta conecta las ciudades de Mexicali y Tecate, en el estado de Baja California. Si algo bueno se puede recalcar, es que esta carretera cuenta con unas vistas espectaculares, ya que está rodeada de un paisaje árido espectacular, lleno de formaciones rocosas de distintas tonalidades y despeñaderos impresionantes. Sin embargo, el peligro de dicha carretera yace en sus curvas pronunciadas en las que varios accidentes han sucedido y varios carros han caído al fondo del abismo. De hecho, si miras al fondo, encontrarás un cementerio de autos y camiones. Se han hecho varios trabajos en esta vía para hacerla menos peligrosa, pero aún así, el riesgo de transitarla es aún alto. En la región de la Rumorosa, llamada así por la fuerza del viento que ahí se puede escuchar, hay un parque recreativo, una zona para acampar y recorridos guiados para practicar senderismo. Esta carretera y sus alrededores, sin duda, se han convertido en un gran atractivo turístico, pero, no por eso, podemos dejar pasar las historias de terror que han vivido muchos conductores transitando por este camino. Entre tantas de las leyendas que giran alrededor de esta carretera, una de las más famosas trata sobre un trailero que manejaba a muy alta velocidad, ya que estaba por convertirse en padre y debía darle el dinero a su esposa. Pero la velocidad y las curvas pronunciadas son una de las peores mezclas que pueden existir. Justo en una de estas curvas, el trailero salió disparado y chocó contra una pared de rocas. Días más tarde encontraron el tráiler estrellado, pero sin rastros del conductor, por lo que se cree que el hombre sobrevivió y pudo caminar hasta la carretera para pedir ayuda. Cuenta la leyenda que luego de mucho tiempo, un joven se dirigía rumbo a Tijuana, pasando por esta carretera, cuando de pronto vio a un hombre que pedía ayuda. Este hombre le suplicaba que le ayudara a llevar un dinero a la ciudad, ya que su mujer iba a dar a luz y no podía dejar su tráiler en ese lugar. El joven accedió a ayudarlo y el trailero le entregó un papel con la dirección donde vivía su familia y el nombre de su esposa. El joven buscó el lugar y llevó el encargo que le pidieron. Sin embargo, su sorpresa fue que al llegar al lugar de dicha dirección, la casa se encontraba abandonada. Nadie vivía allí. El joven preguntó en el pueblo por la mujer que el trailero le había apuntado en el papel. Finalmente logró encontrarla y le comentó lo sucedido. Ella se sorprendió y le dijo que su esposo había muerto ya hace muchos años. El joven, impresionado por lo que ella le dijo, simplemente se limitó a darle el dinero y marcharse, sin querer saber nada más. Una vez ya en su casa,
Cuenta la leyenda que el trailero se le apareció al joven una vez más para darle las gracias. Se dice que quienes no llevan el dinero a la mujer sufren una muerte terrible. Esto sucede una noche en octubre del año 1972, en la carretera Durango-Mezquital, la ruta más concurrida por donde transitaba mi abuelo por esos años. En este caso, manejaba un doble remolque lleno de mora azul y frambuesas que llegan por la frontera de Tijuana. Realmente un cargamento pesado. La rutina básica de todo transportista a la hora de emprender un nuevo viaje es revisar hasta el último tornillo y hasta la última tuerca de la unidad para evitar cualquier tipo de inconveniente. Este caso no fue la excepción y tomó las medidas necesarias para tener una llegada en calma. En el kilómetro 68 de esta carretera hay un puente llamado El Refugio, el cual mi abuelo describe como un puente de energía pesada, no necesariamente mala, pero le ocasionaba escalofríos cada que pasaba por ahí. 1 kilómetro antes de llegar a este puente, algo se encuentra mal y alerta a mi abuelo. Una cuerda de las que sujetan las lonas que cubre el cargamento se reventó, y esto hizo que la misma lona saliera volando metros atrás. Por suerte no era una bajada de aquellas en las que no puedes frenar de golpe, así que se detuvo y caminó a donde se encontraba la lona. Las personas que saben qué tipo de lonas usan los camioneros están conscientes del tamaño y el peso de estas mismas, algo que difícilmente solucionas solo. Recogiendo lo que restaba de cuerda y con dificultades para llevar la lona hasta donde se encontraba el tráiler, a mitad de la noche empieza a desprenderse un olor muy fuerte, algo parecido al azufre. Todo esto pone de mal humor a mi abuelo, ya que un inconveniente tan tonto lo tendría varado por lo menos 1 hora y media. Todo esto desaparece de su mente tras escuchar una voz. Un hombre adulto de aproximadamente 50 años se acerca a él, algo sumamente raro por la hora y la ruta que es. Mi abuelo describe que no tiene ni idea de dónde salió este hombre. El hombre le pregunta que si está batallando. Mi abuelo, un tanto desconcertado y molesto, le comenta lo sucedido. El hombre sin pensarlo comienza a ayudar a mi abuelo. Juntos cargan la lona, la acomodan y la vuelven a asegurar con la cuerda. Tan pronto terminaron, mi abuelo ofrece al buen hombre darle un aventón lo más cerca posible de su casa. El hombre no accede ya que comenta estar muy cerca de su destino y que prefiere caminar. Se despide sin antes hacer una advertencia. Le dice que debería tener cuidado, ya que nunca se sabe a quién te puedes encontrar por esa carretera. También le hace saber la suerte que tuvo de haberlo encontrado a él y no a alguien más. Un apretón de manos bastó para que ambos se despidieran. Listo para seguir con el viaje, mi abuelo tomó marcha y casi llegando al puente, recordó de pronto que el hombre nunca le dio su nombre, pero él tampoco le preguntó. Al recordar esto, mira por el espejo lateral y mientras cruzaba el puente, observa cómo el hombre desaparece entre la niebla espesa y blanca, descendiendo al barranco de aquel puente. El olor potente y pútrido comienza a sentirse de nuevo. A los costados del puente sorprende una iluminación rojiza, como si del mismo infierno se tratara. Los gritos se escuchan en la parte trasera como si lo estuvieran siguiendo. La niebla se esparce y mi abuelo puede ver a lo lejos, nuevamente el puente que acaba de cruzar y aquel hombre en la orilla, brindando ayuda a otro camionero. Mi tío ha sido trailero toda su vida y siempre trae historias muy buenas, tanto graciosas como curiosas, pero las que más llaman mi atención son aquellas que tienen que ver con terror. La que más me impacta es la siguiente. Él venía de un viaje muy largo. Había ya entregado la mercancía a su destino y venía de vuelta. Eran épocas navideñas, por lo que el frío era extremo. La escena era la típica en la que la carretera está extremadamente solitaria, con mucha niebla y largas filas de árboles altísimos a los lados de la carretera. Él venía tranquilo. Ya no era necesario ir tan rápido, ya que no tenía mercancía por entregar, por lo que se podía tomar su tiempo e ir relajado escuchando algo por la radio. Mi tío había escuchado muchas historias relacionadas a ese lugar por el que se encontraba manejando en ese momento, pero él es muy escéptico y no cree en esas cosas. Sin embargo, lo que estaba por ocurrirle cambió drásticamente su manera de pensar.
Él se había bajado y dejado la puerta abierta para ir a hacer sus necesidades a la orilla de la carretera. Menciona que en el momento en el que se alejó de su tráiler para ir hacia los árboles para que no lo pudieran ver en caso de que un carro pasara, empezó a sentir un miedo terrible, una alerta dentro de sí, como si algo por dentro le dijese que no debía alejarse tanto del resguardo de su tráiler. Él menciona que sentía como si alguien lo estuviera observando, pero 10 veces peor. Trató de seguir fiel a su pensamiento e ignoró todas estas alarmas que su cuerpo le mandaba. No pasaron 10 segundos cuando escuchó como la puerta de su tráiler se cerraba con fuerza, como si alguien la hubiera azotado para cerrarla. Él menciona que simplemente trató de ignorarlo, atribuyendo lo sucedido a un aironazo repentino. Una vez él terminó con lo suyo y yendo de vuelta al tráiler, empezó a escuchar unas risas combinadas con gruñidos que venían del fondo de los árboles, algo que sonaba no muy humano. En este momento, él se apresuró por miedo a que fuera algún animal peligroso, aunque él menciona que jamás en su vida había escuchado que un animal hiciera un sonido tan horrendo como ese. Su sorpresa fue que al llegar al tráiler y tratar de abrir la puerta, esta estaba atascada y no podía abrirse. En este momento él menciona que sintió un pánico recorrer su cuerpo. La cosa se puso peor cuando, batallando por abrir la puerta, empezó a escuchar en la caja de su tráiler vacía pasos lentos pero golpeados que se dirigían hacia el otro extremo de la caja, como si algo estuviera dentro y estuviera caminando hacia la salida. Por si fuera poco, él menciona cómo las risas con gruñidos que escuchó anteriormente se acercaban más hacia donde estaba él. Para este punto, él dice que se quedó petrificado, que no podía moverse, pero algo hizo que se moviera y pudo correr rápido hacia la otra puerta que afortunadamente abrió de manera normal y finalmente pudo entrar. Arrancó rápidamente el tráiler y siguió su marcha, ignorando cualquier cosa que pudiera estar en la caja. Al llegar al lugar donde debía devolver el tráiler, abrió la caja y pudo notar que estaba llena de tierra con unas huellas muy extrañas marcadas. Él las describe como las más parecidas a las de un oso, pero con unos dedos largos y deformes. Simplemente se limitó a borrarlas para evitar preguntas. Jamás volvió a detenerse en ese lugar, pero de alguna manera, cada vez que pasaba por ahí, al revisar su caja, encontraba el mismo tipo de huellas. Esto me ocurrió hace mucho tiempo, por ahí de los años 70. Iba conduciendo, con mi esposa y nuestros 2 hijos a bordo, por la carretera León Lagos de Moreno. Justo al pasar una de las curvas más pronunciadas, la famosa curva del Pato, el volante se empezó a girar por sí solo, como si alguna fuerza extraña lo estuviera haciendo. Yo frené inmediatamente, lo que impidió que me deslizara hacia el fondo del abismo. Obviamente mis hijos y mi esposa se asustaron demasiado, creyendo que yo era el que me había descontrolado. Jamás supieron lo que en realidad había pasado. Yo, por tratar de no asustarlos más, especialmente a los niños, me limité a decirles que simplemente traté de esquivar un animal que había visto. Jamás les dije acerca de lo que en realidad había pasado. Se decía que en esta carretera, más que apariciones, ocurrían muchísimos accidentes, que era irreal la cantidad de accidentes que se daban en esta carretera. Se creía que simplemente era la peligrosidad de la misma, pero cerca había otras carreteras incluso más peligrosas donde ocurrían menos accidentes, por lo que no tenía sentido lo que sucedía aquí. Esta historia es contada principalmente por traileros y camioneros, por lo que tiene sentido que sean estas las víctimas preferidas de cualquier espectro que estaba haciendo esto, ya que un vehículo más grande es muchísimo más difícil de controlar, y son estos los que terminan cayendo por el abismo. Muchas leyendas giraban en torno a esta carretera, y yo había ya escuchado muchas cosas al respecto. Pero yo soy bastante escéptico, o bueno, lo era. Yo no creía en este tipo de leyendas, y solamente las escuchaba por entretenimiento, pero después de este hecho, ya no estoy muy seguro. Solo me queda agradecer a Dios de que la única razón por la que en estos momentos estamos vivos, mi familia y yo, es porque esa noche, en realidad sí había visto un animal el cual intenté esquivar, y el cual me hizo empezar a frenar unos milisegundos antes de que esta fuerza intentara maniobrar el volante. Si no hubiera sido por ese hecho, ahorita simplemente no estaría contando esto.
Esta historia me sucedió por ahí del 2007. Yo soy un taxista. Iba transitando por una de las calles más peligrosas del Estado de México, por eso de las 12 de la madrugada. En ese entonces yo era soltero y joven, por lo que regularmente me quedaba hasta las horas de la madrugada trabajando. Así podía subir las tarifas de los viajes un poco, por el hecho de ser de los pocos taxistas a esas horas. Entonces me podía llevar un buen dinero extra. Una vez decidí probar nuevas rutas y me alejé un poco de mis sitios regulares. Recuerdo haber llevado uno que otro pasajero, pero realmente el tráfico era muy poco, por lo que no me estaba yendo muy bien esa noche. Así que decidí por esa vez terminar con mi turno más temprano de lo normal e irme a casa. Unas cuadras más adelante, pasé al lado de un chico que iba bastante apurado. Me levantó la mano para pedirme pasaje, pero yo simplemente pasé de largo. Ya había tomado la decisión de no llevar un pasajero más esa noche, así que simplemente le hice la seña de que ya no tenía servicio y seguí sin detenerme. El joven se notaba bastante nervioso, volteando a sus alrededores, como cuidándose de alguien. Unas cuadras todavía más adelante, se me detiene el auto en una de las peores calles. Ese lugar era realmente muy solitario y macabro. No pasaba ni una sola persona y tampoco autos. Y las casas de los alrededores eran muy viejas, incluso algunas de ellas abandonadas, con lotes baldíos con mucha hierba. Todo digno de una película de terror. Yo debo admitir que realmente me asusté bastante. Me daba muchísimo miedo que de una de esas casas saliera algún moribundo e intentara hacerme daño. De repente veo que una anciana se va acercando hacia mí. No tengo ni idea de dónde salió. Se notaba demasiado cansada y su manera de caminar era bastante rápida. Este hecho me perturbó bastante. Yo trataba de encender mi auto, pero simplemente no arrancaba. Cuando la anciana se acercó lo suficiente, empezó a gritarme y a rogarme. Yo lamenté mi actitud hacia con ella, pero mi temor me hizo ignorarla y solo me limité a tratar de encender mi auto para poder marcharme, sin realmente poner atención a lo que la anciana me decía. Ella por fin logró acercarse a mi auto y empezó a golpear mi vidrio. Esta vez pude escucharla claro. Ella me rogaba que por favor volviera, que los tipos malos le matarían a su hijo, que debía volver y subirlo a mi taxi. Por fin mi auto encendió y pude marcharme, dejando a la anciana detrás. Por el retrovisor pude ver cómo ella simplemente se metía hacia un lote baldío de una de las casas abandonadas. Al avanzar un par de cuadras más adelante, recordé las palabras de la anciana acerca de su hijo y me hizo recordar a aquel joven que había visto, al cual he dado el servicio. Algo dentro de mí me decía que debía volver por él, así que decidí volver rápidamente por otra de las rutas para evitar pasar por el lugar donde había visto a aquella anciana. Eso ya me había dejado un mal recuerdo. Al joven me lo topé cerca de donde lo había visto por primera vez. Él se encontraba sentado en la acera. Se notaba un poco triste y preocupado, pero a la vez resignado. Le dije que se subiera y así lo hizo. Más adelante nos topamos con unos pandilleros bastante agresivos. Ellos intentaron golpear mi taxi e incluso detenerme de alguna manera. Quién sabe cuáles hayan sido sus intenciones, pero estoy seguro que probablemente hubiéramos terminado sin vida en uno de esos terrenos baldíos. No me quedó más que tener que volver a pasar por la misma calle por la cual había visto a la anciana. Lo único que le rogaba a Dios es que mi taxi no se detuviera de nuevo, ya que estábamos siendo perseguidos por estos tipos. Por fin logramos salir de estas calles y llegamos a un bulevar un poco más transitado y menos solitario. Ya todo más relajado, pude ver por el retrovisor al joven en la parte trasera del auto, también un poco más tranquilo. Y al lado de él, a la misma anciana que me rogaba volver por su hijo. Ella sonreía mientras miraba por la ventana, y pude ver cómo se volteaba para besar la mejilla de aquel joven, mientras se desvanecía lentamente. Esta historia, más que darme miedo, me dio tristeza, ya que luego aquel chico me contó cómo hace unos años a su madre le habían quitado la vida brutalmente por una de esas calles, y habían encontrado su cuerpo en uno de esos lotes baldíos de las casas abandonadas. Hace 12 años yo manejaba un taxi. Anteriormente yo era chofer de autobús, pero debido a los constantes asaltos que sufría, decidí cambiarme a chofer de taxi. Hubo una temporada en la que me vi envuelta en una situación que hasta el día de hoy no le encuentro nada de lógica, aunque luego de darle suficientes vueltas al asunto, le encontré una horrorosa explicación. Salí a emprender un viaje para juntar el dinero exacto para un medicamento que necesitaba mi esposa. Ese mismo día ya había estado trabajando por más de 12 horas,
Pero cuando llegué a casa, me encontré a mis hijas en el patio, serias, sentaditas en el pasto, con unas hojas de papel haciéndose aire para quitarse el calor de la noche. Era muy tarde para que ellas estuvieran a tales horas afuera, pero a su madre le dolía muchísimo la cabeza y no las quería tener cerca haciéndole ruido. Adentro, además de mi esposa tirada en la cama, estaba una chica que el doctor había mandado para cobrar lo de la consulta y lo de las inyecciones que le puso mientras yo no estaba. El dinero que logré reunir de lo que yo traía fue apenas suficiente para poder pagar los gastos de la tarde, pero aún había que comprar más medicamentos que la chica que cuidaba a mi esposa ya traía listos en una bolsa. Solamente estaba esperando a que los pagáramos para dejarlos. Esta vez no tuve tiempo de llevarme un solo bocado de comida a la boca. Junto con el cansancio y el terrible calor de la noche, no me quedaba más que salir a buscar pasajeros y reunir un poco de dinero. De igual manera, en la mesa no había absolutamente nada para comer. Creo que ni mis hijas habían comido absolutamente nada ese día. Solo entré al baño a echarme agua en la cara y salí de nuevo a la calle. Era muy tarde para encontrar pasajeros en el boulevard. Sin embargo, no había de otra. Tal vez tendría que ir hacia lugares cerca de la playa a buscar turistas o a rondar en el centro. La desesperación se le sumó al cansancio, al hambre, al sueño, a la preocupación de tener a mi esposa tumbada en la cama y a las niñas con un hueco en la panza. Después de recorrer el boulevard y no encontrar nada, lo abandoné y me metí entre estrechas calles de terracería y fue ahí donde, por fortuna o por desgracia, encontré pasaje. Todo alrededor era puro baldío y ni una sola luz más que el resplandor que proyectaba la luna sobre la vegetación. Era un lugar extremadamente extraño para estar esperando un taxi, pero ya estaban 3 pasajeros esperando. 2 de ellos estaban de pie y el tercero estaba sentado. Yo pensé que el tercero estaba en una silla de ruedas, pero luego de acercarme más pude ver que simplemente estaba sentado sobre un tronco. Los 2 tipos que se encontraban de pie levantaron la mano al mismo tiempo, solicitando la parada. Al pararme frente a ellos pude verlos claramente. Ninguno de ellos se veía que eran de por aquí. Tal vez venían de otro lugar. Yo abrí la puerta del copiloto y es aquí donde pude ver que el tipo que se encontraba sentado también estaba dormido. Al momento de abrirles la puerta, ellos respondieron cerrándola de vuelta. Nadie subiría al frente, pero de hecho, ninguno de los hombres que me hicieron la seña se subieron. Ellos simplemente se limitaron a subir con cuidado al otro hombre que lucía bastante enfermo. Se tomaron su tiempo. Para mí fue bastante alivio saber que solamente sería un pasajero el que subiría, y no los 3, ya que por su aspecto, yo simplemente me imaginaba una posible trampa de su parte, tal vez un asalto. El hombre que acomodaron en la parte trasera se veía bastante débil y enfermo. Antes de dejarme ir, me dijeron que lo llevara a Puerto Escondido, y que una vez ahí, el señor me indicaría dónde quería que lo deje. Ese sería un viaje muy largo, de 1 hora y media de ida y 1 hora y media de venida. A este punto, ya no estaba muy seguro si quería hacerlo, pero no sentí que pudiera negarme. Sabía que con lo que cobraría del viaje, podría perfectamente pagar lo de las medicinas para mi esposa, e incluso comprar algo para cenar. Una vez el sujeto a bordo, yo emprendí el que sería mi viaje más extraño y siniestro en mi época como conductor de taxi. Crucé todo el boulevard hasta llegar a la carretera que me sacaría de la ciudad. De no ser por los ruidos que salían de la vegetación, se hubiera logrado un silencio ensordecedor. Tuve bastante cuidado de no molestar al pasajero. Cuidaba bastante que las rutas no tuvieran baches, e incluso hice la excepción de apagar la luz de adentro del taxi, que por regla debía estar siempre encendida. A ratos miraba por el retrovisor para cuidar que todo con este hombre estuviera bien, que por ejemplo no se desacomodara de su postura. En una de esas veces pude ver que el hombre lucía como si estuviera sedado, más que como si estuviera dormido. Empecé a notarlo bastante incómodo, haciendo ruidos, e incluso vi saliva salir de su boca. Yo me imaginé que tal vez el hombre pudiera estar ahogándose, por lo que detuve el taxi y prendí las intermitentes. Prendí también la luz de adentro del taxi y me puse a examinar al hombre. Le hablaba y le hacía preguntas, pero como era de esperarse, el hombre estaba en tan mal estado que no respondía. Aquí fue donde se me pasó por la mente que tal vez aquellos hombres le habían hecho algo y que lo estaban mandando a otro lado para que terminara de morir, tal vez a fallecer en el trayecto, y sería yo el encargado de deshacerme de él. Me sentí como un estúpido por haber caído en el horroroso juego.
A su vez se me heló la sangre pensar que yo estaría participando en un delito. En ese momento, cortando todos estos pensamientos que estaba teniendo, pude escuchar cómo aquel hombre intentaba hablar, repitiendo la misma palabra una y otra vez. Desátame. Decía. Su voz resonaba en mi cabeza y yo no sabía qué hacer. Estas carreteras son simplemente de 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta, y a los lados no hay espacio para poder detenerme. Más adelante, pude finalmente encontrar un pequeño espacio para poder detenerme y atender a aquel hombre con su petición. No sabía si debía hacerlo o no, pero el hecho de pensar que llevaba a un hombre atado me hizo pensar en estar haciendo algo malo, así que accedí. Detuve el carro, dejando el motor encendido. Me bajé del taxi y abrí la puerta trasera para poder desatarle las muñecas. Sus manos estaban muy frías, algo que se me hizo muy raro dado las circunstancias de aquella calurosa noche. Una vez le liberé las manos, él me suplicó que también le desatara los pies, los cuales también tenía amarrados. Lo único que se me ocurrió fue primero preguntar si tenía el dinero para pagarme. Él solo asintió, volviendo a pedirme que le desatara los tobillos. Lo hice y cerré su puerta. Una vez allá afuera, aproveché para hacer mis necesidades de manera rápida. Si ya me había detenido, aprovecharía para hacerlo. Caminé un poco hacia la vegetación y empecé a vaciar mi vejiga. Por el estado del pasajero, jamás se me pasó por la mente que algo así me pudiera ocurrir, ya que solo fueron unos segundos. Pero pasó. El coche arrancó y aunque traté de alcanzarlo, el coche se había incorporado a la carretera y se encontraba ya en rápido movimiento. Lo perdí de vista unos metros más adelante. Yo, debido a mi furia y desesperación, seguí corriendo hacia la misma dirección por la que se había ido. Unos segundos después, ya todo estaba extremadamente oscuro. Y ahora sí, el silencio ensordecedor me abrazaba. Tuve que esperar un momento a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad antes de poder continuar, ya que no podía ni distinguir el camino por el que debía ir. Al cabo de un rato, la luz de la luna empezó a ser de gran ayuda y ya podía ver parte del camino. Seguí hasta que metros más adelante pude ver las intermitentes encendidas de un carro detenido. Era mi taxi. Tuve un poco de esperanza y me empecé a mover de manera rápida hacia él. Me sentí afortunado de poder alcanzar mi taxi y recuperarlo, pero a la vez me preguntaba por qué aquel hombre había hecho lo que hizo, y más aún, por qué se había detenido. Pensé que tal vez se había arrepentido. Me acerqué con cautela. Pude ver al hombre recargado sobre el volante, y esta vez parecía ya estar sin vida. A este punto ya no me importaba nada, y simplemente quería volver. Bruscamente, debido a mi enojo y desesperación, abrí la puerta y jalé a este hombre para sacarlo del auto. Él cayó al suelo. Su delgado cuerpo no fue un gran obstáculo. Una vez en el suelo, escuchó cómo me pedía perdón, y me pedía que por favor continuáramos con el viaje, que realmente lo sentía, pero que debía llegar a Puerto Escondido. Yo no dije nada, y realmente quería irme, pero él me dijo que me pagaría bien. En ese momento recordé a mi familia, mi esposa enferma y mis hijas hambrientas. El hombre, con una voz muy profunda, rouca y un poco demoníaca, dijo: Quiero estar muerto en mi tierra. Yo acepté seguir con el viaje, pero le dije que primero debía darme el dinero. Para asegurar, lo ayudé a subir al auto, y ahí me entregó un fajo de billetes. Realmente era muchísimo dinero, mucho más de lo que me pagarían por un viaje como ese, probablemente unas 10 o 15 veces más. Una vez arrancamos, yo intenté sacar plática al hombre, pero él no respondía, así que dejé de intentar hablar con él. Después de un momento, él me mencionó que el dinero era para la salud de mi esposa. También mencionó el nombre de mis hijas, diciéndome que podía usar ese dinero para pagar lo necesario para lo de su escuela. Yo no sabía qué decir. No encontré manera de que este hombre pudiera saber tanto de mí. A este punto sabía que esto no era normal, así que simplemente me callé. No dije nada durante el resto del camino, ni tampoco él. Faltaba aún como media hora para llegar, y durante todo ese trayecto se sintió como si yo estuviera viajando solo. El silencio era absoluto. Una vez en Puerto Escondido, el hombre me empezó a dar instrucciones, las cuales yo seguía.
Era meterme entre calles muy extrañas y abandonadas. Pero, finalmente, después de todas sus instrucciones, el hombre me pidió detenerme frente a un terreno enorme. Se me heló la sangre cuando me di cuenta que estábamos parados justo enfrente de un cementerio. El hombre se bajó y, sin mirar atrás, se dirigió hacia el portón de este cementerio. Yo me di la vuelta y traté de salir de ahí inmediatamente. Apenas iba alejándome de ese lugar, cuando detrás de mi oreja pude escuchar un susurro.